Cantidad de movimiento. Tenemos el siguiente ejercicio donde hay 4 partículas involucradas con diferentes velocidades. 2 en el eje vertical o y 2 en el eje horizontal o X. Además, las masas de los cuerpos todas son iguales y equivalen a 1 kilogramo. Podemos observar que la velocidad que tiene la partícula 1 es de 8 metros por segundo, la velocidad de la partícula 2 es de 7 metros por segundo, la velocidad de la partícula 3 es 5 metros por segundo y de la 4 3 metros por segundo. El objetivo del ejercicio es determinar la cantidad de movimiento total del sistema constituido por 4 partículas. Recordemos que la cantidad de movimiento es una magnitud de carácter vectorial y es igual al producto de la masa por la velocidad que tenga el cuerpo o partícula en un determinado momento. Las unidades en el sistema internacional son los kilogramos metros por segundo y la cantidad de movimiento total de un sistema es igual a la suma vectorial de las cantidades de movimiento individuales. Si el sistema está constituido por 2 partículas, o 3 o 4, hasta el número de partículas o objetos que haya en un determinado sistema. Algo muy importante es que, como son magnitudes de carácter vectorial, debemos tener en cuenta que es la suma vectorial. Entonces veremos cómo se realiza el ejercicio. Inicialmente, como tenemos solo 2 ejes, entonces debemos hallar la cantidad de movimiento total en cada uno de los ejes. Empecemos con el eje X. Todo lo que está hacia la derecha del eje X las vamos a considerar cantidades físicas positivas y a la izquierda negativos. Arriba del eje Y positivo y abajo negativo. Tenemos que nos dan las velocidades y las masas aparte. Para hallar la cantidad de movimiento, entonces debemos multiplicar la masa por la velocidad que tenga cada una de ellas. Entonces en el eje X observemos que hacia la derecha está la partícula 2, que tiene una velocidad de 7 metros por segundo. Entonces la cantidad de movimiento de ese cuerpo o partícula será la masa, que es igual a 1 kilogramo, multiplicado por la velocidad, que es 7 metros por segundo. Y la magnitud es positiva porque observemos que el desplazamiento de la partícula va hacia el lado positivo del eje X. Ahora, en el eje X tenemos la partícula 4 que se desplaza en sentido negativo, es decir, de X menos. Entonces, como estamos hablando de vectores en un solo eje, realizamos la suma algebraica. Entonces aquí colocamos el signo negativo porque va en sentido de X negativo, de la masa, que es igual a 1 kilogramo, por la velocidad, 3 metros por segundos. Y efectuamos la operación. 7 por 1, 7, menos 1 por 3, 3. Esto me da un resultado de 4 kilogramos metros por segundo. Esa es la cantidad de movimiento total en el eje X. Ahora realizamos un procedimiento similar en el eje Y. Tenemos la partícula 3 que se desplaza en sentido de Y positivo, entonces
hallamos la cantidad de movimiento, que es igual a 1 kilogramo por la velocidad, 5 metros por segundo. La partícula 1 se desplaza en sentido de y negativo, entonces debemos colocarle el signo negativo. Y la cantidad de movimiento de esa partícula es igual a su masa, que es 1 kilogramo por la velocidad que tiene, 8 metros por segundo. Efectuamos la operación 1 por 5, 5, menos 1 por 8, 8, 5 menos 8, eso nos da menos 3 kilogramos metros por segundo. Observemos que ya tenemos la cantidad de movimiento en cada uno de los ejes. Ahora lo que debemos hacer es dibujarlos en un plano cartesiano. Entonces tenemos el eje Y y el eje X. En el eje Y vamos a dibujar menos 3, entonces es hacia abajo, menos 1, menos 2 y menos 3. Esta sería la cantidad de movimiento en el eje Y. Y acá vamos a dibujar la cantidad de movimiento en el eje X. Sería 1, 2, 3 y 4. Esto sería la cantidad de movimiento en el eje X. Trazamos los correspondientes vectores. Entonces tenemos la cantidad de movimiento total en el eje Y la cantidad de movimiento total en el eje X. Las unidades lógicamente van a ser kilogramos, metros sobre segundos en cada uno de los ejes. Tenemos estas magnitudes en cada uno de los ejes, entonces para realizar la suma, recordemos que la cantidad de movimiento total es la suma vectorial, entonces podemos trazar paralelos, vectores paralelos a los que ya dibujamos. Este sería el vector paralelo de X y tenemos el vector paralelo de Y. PX paralelo y PY paralelo. Y entonces el vector resultante, ¿cómo lo vamos a dibujar? Simplemente trazando un vector desde el origen hasta donde se encuentran esas paralelas. Este sería la cantidad de movimiento total del sistema constituido por las cuatro partículas. Está la solución en forma gráfica. Entonces, ¿cómo es la solución analíticamente? Podemos tomar cualquiera de estos dos triángulos. Entonces, vamos a tomar este que está aquí. Observemos que es un triángulo rectángulo. Entonces, conocemos los catetos, cómo hallamos el valor de la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado.
Entonces, miremos que los vectores yo los puedo trasladar. Entonces, este paralelo va a tener la misma magnitud que el vector que inicialmente trazamos del resultado que nos dio de las cantidades de movimiento en el eje X. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento total, vamos a hallar la magnitud, entonces lo colocamos en barras de valor absoluto porque necesitamos conocer es el tamaño de este vector. Entonces es igual. Podemos observar que para poder despejar R, el valor de la hipotenusa, como está elevado al cuadrado, entonces debemos sacarle raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y nos queda el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. En el eje X tenemos que el valor es igual a 4 elevado al cuadrado. Las unidades son kilogramos metros por segundo, las podemos colocar al final de la raíz. Más, observen que tengo el valor de y es negativo, entonces debemos colocarlo entre paréntesis, menos 3, y lo elevamos al cuadrado. Y las unidades son kilogramos metros por segundo. Y esto nos da 4 por 4 de 16 más menos 13 elevado al cuadrado a 9. 16 más 9 de 25 y raíz de 25 nos da 5 kilogramos metros por segundo. Este es el tamaño que tiene la cantidad de movimiento total de este sistema que está constituido por 4 partículas. Y si lo queremos expresar en forma de vectores, entonces debemos hacerlo de la siguiente forma, que la cantidad de movimiento total es igual a 4 y con los vectores unitarios menos 3J. Y las unidades, lógicamente, son las mismas, kilogramos metros por segundo. Y finalmente, si me piden el ángulo, que forma el ángulo formado por la cantidad de movimiento total, entonces simplemente debemos hallarlo con base en esta ecuación. Arco tangente de la cantidad de movimiento total en el eje Y sobre la cantidad de movimiento total en el eje X. Esta es una razón trigonométrica que sale de un triángulo rectángulo. Observen que si yo me ubico en este ángulo, entonces simplemente la tangente de un ángulo se define como el lado opuesto sobre el lado adyacente y despejamos el ángulo y nos queda de esta forma. Entonces el ángulo es igual a arco tangente a la menos 1 de la cantidad de movimiento total en el eje Y, menos 3 kilogramos metros por segundo, dividido la cantidad de movimiento total en el eje X, que nos dio 4 kilogramos metros por segundo. Se simplifican estas unidades porque el resultado me debe dar en grados y al efectuar la operación
con la calculadora, es importante que recuerden que la calculadora para efectuar esta operación debe estar en grados. ¿Y cómo nos damos cuenta? Simplemente sacando seno de 90 grados, esto nos debe dar igual a la unidad. Entonces corroboramos primero que la calculadora está en grados y procedemos a efectuar esta operación. Entonces arco tangente, abren paréntesis, de menos 3 dividido 4. Y esto nos da un valor de menos 36,86. Menos 36. Lo podemos redondear 36,9 grados. Y observen que por convención los ángulos, cuando tenemos un plano cartesiano, los ángulos que se miden en sentido antihorario van a ser positivos y en sentido horario negativos. Entonces este ángulo que está aquí es este valor.